La educación es algo más que instrucción, es un proceso por el cual se forma el carácter de una persona. Saludos cordiales, estimada Magíster Diana García y Magíster Katy Castro. Somos estudiantes del tercer nivel paralelo C9 de la carrera de Educación Básica en Línea. Hoy les hablaremos sobre la modalidad de educación en casa ofrecida por el Ministerio de Educación del Ecuador, con enfoque en los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. La educación en casa es un sistema educativo alternativo que permite a los estudiantes recibir su formación desde el hogar bajo la supervisión familiar y el acompañamiento del Ministerio de Educación. El rol del Mineduc es encargarse de garantizar que los alumnos que elijan esta modalidad reciban una educación de calidad, implementando tanto normativas como regulaciones que aseguren el cumplimiento de los estándares educativos. Entre las principales normativas se incluyen los requisitos para la inscripción, los criterios de seguimiento y las evaluaciones a las que deben someterse dichos estudiantes. Los requisitos para acceder a la modalidad de educación en casa son solicitud formal ante el Ministerio de Educación, que incluye documentación médica o psicológica, dependiendo del caso del estudiante. La importancia de la educación en casa es permitir que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan continuar con su formación académica en un entorno adaptado a sus capacidades y limitaciones, evitando así la exclusión educativa. Pues muestra el bajo rendimiento académico en la modalidad de educación en casa. Por tanto, ¿qué es el rendimiento académico? Es el nivel de logro que puede alcanzar un alumno en el ambiente escolar en general. Este se encuentra influenciado por factores externos e internos. La educación con modalidad en casa en estudiantes con problemas de aprendizaje como TDAH, dislexia, discalculia, dispraxia, TEA u otro trastorno necesita de una atención exhaustiva, soluciones adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante e implementación de un enfoque estructurado, lo cual puede contribuir a la mejora del rendimiento académico y por ende al bienestar emocional de los estudiantes. Cabe mencionar que los obstáculos a los que se enfrenta el alumnado tienen un impacto significativo en su desarrollo escolar, puesto que sin la estructura de una escuela tradicional, el infante puede presentar inconsistencia en el aprendizaje, desmotivación, aislamiento y la falta de interacción con docentes repercute directamente en la retroalimentación, generando así un bajo desempeño académico. Es por ello que es importante la colaboración entre padres, educadores y profesionales de la salud para que logren superar estos desafíos, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. De la misma manera, las causas del bajo rendimiento académico en la modalidad de educación en casa pueden ser la falta de estructura y rutina. Al carecer de una estructura formal donde no hay horarios establecidos, los estudiantes pueden tener dificultades para organizar su tiempo. Esta falta de rutina puede conllevar a distracciones y dificultad para completar tareas, lo que afecta negativamente en el rendimiento académico. Asimismo, los estudiantes pueden experimentar un aislamiento social significativo, puesto que no tienen la misma interacción diaria con compañeros que en una institución presencial. La falta de esta interacción afecta no solo las habilidades sociales, sino también la motivación y el compromiso con el aprendizaje. También la responsabilidad del aprendizaje en la educación en casa. Los estudiantes deben asumir más responsabilidad por su propio autoaprendizaje, lo cual presenta un desafío para aquellos que no están acostumbrados a aquello. Por otro lado, no todas las familias tienen acceso a recursos educativos adecuados como materiales didácticos, tecnología o apoyo escolar. La carencia de esto puede limitar las oportunidades de aprendizaje y la calidad del contenido educativo. Finalmente, las dificultades de aprendizaje, sin un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante, esto puede conllevar a la dificultad de comprensión y asimilación del contenido, impactando negativamente en su rendimiento. Cada una de estas causas puede influir individualmente o en conjunto en el rendimiento académico de los estudiantes con modalidad en casa. Es fundamental identificar esas dificultades para implementar estrategias que apoyen a los estudiantes y mejoren su experiencia educativa. El bajo rendimiento académico en los alumnos con necesidades educativas especiales puede causar efectos más significativos debido a los desafíos que se presentan. Estos efectos son, en el efecto emocional y psicológico, se refiere a las emociones que tiene el infante influyendo en su proceso educativo. Dentro de este parámetro está el bajo autoestima, frustración, ansiedad u estrés. El efecto en el ámbito académico. Aquí interviene el proceso más lento o repetición de recursos, la falta de educación especializada y la ausencia de adaptaciones curriculares. En el efecto social, es un influyente de aislamiento, de exclusión en las actividades escolares y por ende críticas de compañeros o docentes.
Efectos en el entorno familiar. Esto se debe tener en cuenta que los padres de estudiantes con necesidades educativas especiales suelen experimentar altos niveles de estrés y preocupación por el futuro académico de sus hijos. Y es un problema dentro de este contexto. Por último, tenemos el efecto económico, influyendo también en el rendimiento escolar del niño, puesto que si los familiares no tienen una condición académica estable, no pueden costear recursos adicionales o terapias respectivas para mejorar la capacidad de su hijo. Para abordar las dificultades relacionadas con el rendimiento académico, como el déficit de atención, dislexia, TDAH u otros trastornos de aprendizaje, es crucial implementar ambientes tanto físicos como virtuales que ayuden a los estudiantes a superar el rezago escolar. En el aspecto físico, diseñar un espacio de estudio estructurado y libre de distracciones, como el ruido o los dispositivos electrónicos, favorece la concentración del infante. Ese entorno debe contar con un escritorio cómodo, buena iluminación y ventilación adecuada, creando un ambiente propicio para el proceso escolar. En el caso de los estudiantes con TDAH o dislexia, es esencial adaptar el espacio utilizando materiales didácticos organizados, puesto que este les permite estructurar la información y comprender los contenidos de manera más óptima. Asimismo, la supervisión constante por parte de un tutor o familiar, junto con una rutina clara, garantiza que el estudiante cumpla con sus tareas, aprendiendo a gestionar su tiempo para que esto no afecte el desarrollo integral desde casa. Los ambientes de aprendizaje virtuales son espacios educativos digitalizados que se utilizan para facilitar la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Son ampliamente utilizados en la educación en casa, que es una alternativa cada vez más común para la educación niños y jóvenes. Las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental en la creación de estos ambientes. Aquí algunas de las principales plataformas y recursos utilizados. Google Classroom, plataforma gratuita que facilita la gestión de clases, asignación de tareas y comunicación entre docentes y alumnos. Zoom, popular por su facilidad de uso y capacidad de soportar grandes grupos. Microsoft Teams, integra otras herramientas en Microsoft como Word y Excel para la colaboración durante las clases. Google Meet ofrece una opción fácil de usar para las reuniones y clases en línea. Las estrategias específicas pueden ser adaptaciones curriculares personalizadas, uso de tecnologías asistenciales, la formación continua para familias. También tenemos la colaboración entre la familia y los docentes, que estas podrían ser comunicación regular, proyectos colaborativos, mecanismos de evaluaciones adaptados para el estudiante. Entre la evaluación de formativas también tenemos los portafolios de aprendizaje, que son unos portafolios digitales donde los estudiantes recopilan sus reflexiones sobre las actividades que se han demostrado en las clases. Entonces, esto nos enseña a que no solo utilicemos una sola normativa, sino que podemos utilizar muchas estrategias y formaciones para el estudiante. Después de todo lo expuesto por parte de las compañeras, se llega al consenso que la modalidad de educación en casa ofrecida por el Ministerio de Educación del Ecuador para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a la discapacidad es beneficiosa, puesto que los alumnos con capacidades graves no sufran ningún tipo de complejidades dentro del aula escolar, lo cual permite seguir con sus estudios desde sus hogares, recibiendo una educación de calidad e inclusiva adaptada a sus necesidades particulares. Dentro de este parámetro existen varios paradigmas que influyen con las problemáticas del bajo rendimiento académico, el cual tiene causas y efectos en una combinación de factores que involucran el entorno familiar, personal, escolar o social. Además, los ambientes de aprendizajes físicos son los espacios donde se lleva a cabo el proceso educativo, influyendo directamente con el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Por otro lado, los ambientes de aprendizaje virtuales son plataformas o entornos digitales que permiten a los estudiantes acceder a recursos educativos, interactuar con docentes, compañeros, desarrollando actividades de aprendizaje a través de la tecnología. Por último, es importante mencionar que las estrategias para garantizar la inclusión en el contexto educativo desde una casa se basan en personalizar las enseñanzas utilizando recursos accesibles, tecnología asistencial, metodologías adaptadas y contando con el apoyo de profesionales para responder a las necesidades individuales de cada estudiante.